Estamos aquí en el Colegio de Bioquímicos en la primera circunscripción en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad, y en este caso para hablar de un tema muy particular que nos va a interesar, como es la microbiología, y en este caso en particular para hablar con dos bioquímicas como son Emilce y Marina. Gracias por recibirme. Gracias por la invitación. Y más que nada que comenten a la gente, hace muy poquitos días se llevó a cabo lo que es el día de ustedes, lo que tiene que ver con la microbiología. ¿Qué es? ¿En qué se utiliza? ¿Cuál es el espectro en el cual ustedes trabajan? Digo, por ahí, yo siempre digo, los bioquímicos como que están escondidos en el cuarto oscuro. Bueno, es como que están ahí trabajando en un lugar en el cual la gente o el vecino o el paciente que va a cualquier lugar, a un centro de salud, no los puede ver. Bueno, te cuento. Yo soy Marina Rico, soy bioquímica primero y después especialista en bacteriología clínica. Vamos a empezar por el hecho de que el 28 de septiembre fue el Día del Microbiólogo y le vamos a contar a la gente por qué se eligió ese día, el Día del Microbiólogo, precisamente porque se conmemora la muerte de Louis Pasteur. Louis Pasteur, entre muchas cosas, se lo considera el padre de la microbiología moderna, porque echó por tierra una teoría muy vieja de la generación espontánea. Los investigadores y los biólogos anteriores a él decían que los microorganismos se generaban espontáneamente. Él demostró fehacientemente que así no era. Por eso se lo considera el padre de la microbiología. Además de que, por ejemplo, la pasteurización, ¿de quién viene? De Pasteur. Claro. Él es el que trabajó y digamos, inventó el sistema de pasteurización, entre otras cosas como sistemas de esterilización, vacunas para la rabia, para el cólera, o sea que por eso se lo considera. Yo me voy a sacar para hablar, para que se escuche. Dale, cómo no, contame. Que a Pasteur generalmente se lo relaciona a la rabia. Hizo algo espectacular, como dijo Marina, que fue el creador de esta ciencia, que es una ciencia joven, porque lleva aproximadamente... Fíjate que Pasteur muere en el 1895, o sea, a finales del siglo XIX, casi empezando el XX, cuando la generación espontánea viene desde los grandes filósofos del siglo III a.C., Aristóteles, y recién da fin a eso de la generación espontánea, es decir, que los sapos nacían del barro, los peces nacían del barro, las moscas de la carne podrida, y él puso con toda su investigación el fin a ese tema. Porque, ¿qué nos interesa a los seres humanos? Saber de dónde venimos y a dónde vamos. Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Sí. Y que si hay vida después de la muerte. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjate que la importancia que tiene Luis. Otra cosa para los jóvenes. Louis Pasteur fue profesor de biología y cuando hizo tantas investigaciones, que quiso presentar a la Academia Nacional de Francia. Y hubo 2 veces que no lo dejaron entrar. Le negaron su entrada con la trayectoria que tenía. Y por tercera vez, por escaso margen de votos, entró. Y hoy en día el Instituto Pasteur es uno de los más grandes del mundo. Mirá vos. En Francia. Y si tienen que hablar, y aquel que otra persona que está atrás dice, pero me hablan de la microbiología y a mí, dice que yo me voy a hacer un estudio, un análisis. Claro. ¿Cuál es el rol que juegan ustedes? Bueno, la mayoría sentido? de los que van a escuchar tu programa seguramente alguna vez hicieron un cultivo de orina. Ajá, por ejemplo, yo me lo hice. Bueno. Me lo han pedido, el cardiólogo me lo ha pedido. O tenía dificultades para orinar, o tenía olor fuerte, o molestias, o dolor, o ardor. Todos esos son síntomas de una probable infección urinaria. Nosotros, los microbiólogos, los bacteriólogos, en realidad hacemos análisis de todas esas situaciones que salen de la normalidad, y en el caso de la orina sería buscarse una infección urinaria en la orina. Nosotros los bacteriólogos estudiamos todo lo que sea probable patógeno, porque tenemos que separar las cosas. Hay microorganismos que son beneficiosos
los que están en los yogures, los probióticos, todo el mundo lo conoce, todo el mundo elige, no vamos a dar marca, pero sí, de la Serenísima, sí, algunos que sirven y que los recomiendan para determinadas circunstancias. Pero hay otros también, que son los que básicamente estudiamos nosotros, los que hacemos bacteriología clínica, que son los patógenos. Por eso te di el ejemplo de la orina. Pero como la orina puede ser un exudado vaginal, puede ser una materia fecal para buscar bacterias, hongos, parásitos. Claro, porque para la señora que nos está escuchando, la casa, o para el señor, la microbiología es la ciencia que estudia seres vivos que no se pueden ver con el ojo humano. Claro. Por eso necesitamos ciertos aparatos llamados microscopios. Fíjate que, volviendo de nuevo a la historia, el primer microscopio que lo hizo Leeuwenhoek fue en el año 1720. Y él estudió su saliva y su materia fecal y vio y veía cosas chiquitas y los llamó animáculos y los iba dibujando. Y ahora hemos llegado con la tecnología a conocer tanto que nosotros no podemos vivir sin microorganismos. Y en base a esto que dicen y lo que ha pasado con el tiempo, digo, desde sus inicios, cuando arrancaron, digo, allá en el 2000, 2002, 2005, cuando terminaron la secundaria. Ahora, esos cambios de la tecnología, ¿a ustedes en qué lo ha beneficiado? Digo, todos esos avances científicos. Mucho, o sea, no es lo mismo un microscopio de la época de 1700 que los que tenemos ahora. Ah. O sea, No, o tal vez cuando ustedes arrancaron, digo, cuando arrancaron a trabajar, ahora, por ejemplo, en la actualidad. Bueno, ahora está muy apoyado todo. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, yo soy mayor que Marina. Un par de años nomás, nada más. Sí, bueno, se usaba el microscopio óptico, que veíamos las bacterias que nosotros hacíamos crecer, le dabas en una placa, en la famosa placa de Petri, que a lo mejor vos debes tener alguna foto y lo vas a pasar, se le da el alimento a la bacteria y crece, desarrolla. Después vos sacás de ahí, la colocás en un microscopio y la mirás. Y se veían bacterias desnudas, digamos, sin nada, el borde nomás de la bacteria. Cuando se avanza con el microscopio electrónico, se empezó a estudiar las bacterias en su hábitat. Se empezó a estudiar en el colon, que tenemos muchísimas bacterias, la gran mayoría de las bacterias las tenemos allí. Se empezó a estudiar en una orina infectada, como hablaba hoy Marina, entonces se vio cómo las bacterias, por eso yo siempre digo que las bacterias son más inteligentes que los hombres, cómo las bacterias se defienden para evitar esa contracorriente de la orina y eliminan como filamentos, que llamados fimbrias u otras estructuras, para defenderse de esa eliminación de la orina. Eso fue con el microscopio electrónico. Ahora avanzamos mucho más. Hay un microscopio que se ve la imagen. Hasta las casas de las bacterias, digamos, casi. Claro, nosotros con el microscopio mirábamos la estructura general, externa de la célula, mientras que con los microscopios nuevos se penetra dentro de la célula y se ven las estructuras internas de la célula. Claro. Es como si fuera una resonancia magnética. Exacto, más o menos como eso. Y a raíz de eso se pudo estudiar por qué tenemos microbiota habitual nosotros, cómo se van adhiriendo las bacterias a nuestras células receptoras. Se unen de una forma tal que si nosotros tuviéramos una excelente microbiota no tendríamos por qué estar infectados o que se produjera infección, porque son bacterias que nos defienden. Nos defienden, exactamente. Y por ejemplo, ¿hay bacterias que entran en nuestro organismo y son malas y después se transforman en buenas? ¿O esas bacterias que son malas siempre terminan siendo malas y el organismo las expulsa de forma natural o por...? El hombre las convierte en malas a las bacterias. ¿Sabés por qué? Porque las bacterias lo único que hacen es defenderse. Si vos instaurás o le das a un paciente un antibiótico cuando en realidad no lo necesita, porque no lo necesita, no tiene una infección, pero el médico dice no, pero tiene que tener algo, yo le voy a dar tal antibiótico. ¿Qué hace la bacteria? El 99% de las bacterias van a ser afectadas por ese antibiótico, van a morir. Pero va a quedar un 1% que va a tener la capacidad de resistir, de quedar.
esas se van a multiplicar y a lo largo del tiempo la mayoría de las bacterias que eran buenas y que fueron mal eliminadas porque en realidad no causaban ninguna afección, van a ser reemplazadas por esa que resistió al antibiótico y van a ser todas resistentes a los antibióticos. Ese es el gran problema que tenemos, que hoy sale un antibiótico al mercado y dentro de 7 meses, por el mal uso que se hace, las bacterias ya resisten y no hay con qué darle. ¿Entendés? Porque son más inteligentes. Aparece el antibiótico y genera la resistencia. Ya la bacteria está ahí. Como que la bacteria tiene el mismo anticuerpo, digamos. Inteligentes. Son muy inteligentísimos los mecanismos. Las bacterias están antes que nosotros y van a quedar después que nos vayamos. Sí, son miles de millones de la vida. Para finalizar, tanto Milce como Marina, ¿se imaginaban cuando arrancaban estar donde están hoy? ¿O es lo que buscaban? Digo, cuando arrancaban a estudiar, digo, ¿no? Como ese sueño, digo, ¿no? ¿Te apasionaba? Cuando terminé las últimas materias y me introduje en el hospital, ya me apasionó la bioquímica clínica primero y después la microbiología. Tan es así que ni bien recibida, me fui a Buenos Aires a hacer la especialidad, después me fui a hacer una maestría, porque es apasionante la microbiología. Sí, no te aburrís nunca, porque nunca sabes lo que te va a desarrollar. Claro. En cambio, vos te vas y te haces una glucosa y te puede dar 0,80, 1, 1,20. En cambio, vos en una orina no sabés si vas a tener un Escherichia coli, un proteo. ¿Quién es? Claro. Tengo que identificarlo para darle un nombre y un apellido. Estás esperando al día siguiente, claro, estás esperando el día siguiente a ver con qué te vas a encontrar. Exactamente, la caja de Pandora, digamos. Claro. Siempre tenés alguna sorpresa, algo te sorprende. Y te digo para el antibiograma, que es cuando vos ensayás los antibióticos, estás esperando al día siguiente a ver qué mecanismo de resistencia tiene esa bacteria, porque de acuerdo a eso es el antibiótico que hay que seleccionar. Milce, Marina, gracias por estos minutos. Bueno, y más que nada por gracias transmitir el trabajo que hacen ustedes. Siempre digo que los bioquímicos, casi en un 99%, siempre están escondidos y hablan por través de los papeles. El bacteriólogo más porque tiene que estar protegido ahora con las cabinas normas, de seguridad, las normas de protección, los microorganismos son diferentes, tienen diferente grado de patogenicidad, entonces hay más requisitos. Así que muchas más gracias. adentro todavía. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Así que bueno, la forma de conocer, en este caso, a bioquímicos encargados de lo que tiene que ver con la microbiología, sobre el estudio de lo que hacen, que muchas veces, o prácticamente en ninguna de las ocasiones, vemos el trabajo que hacen. Bueno, en este caso, mostrando no solamente el trabajo, sino la pasión que le ponen al mismo, en este caso aquí, desde el Colegio de Bioquímicos en Santa Fe. Lo recomiendo.